¿Cómo estás? Espero que estés súper bien. Hoy voy a hablar de un tema un poquito diferente que hacía bastante tiempo que tenía ganas de hablar de esto, pero siempre lo he ido aplazando porque es un tema que la verdad es que estaba bastante a la orden del día y mucha gente hablaba sobre ello, entonces pensaba que quizás no era tan necesario. Pero como es un tema que ahora ha salido polémico, digo, es que tengo muchas ganas de dar mi opinión y de hablar sobre esto, y además como más personas hablemos sobre esto, mejor, porque nunca es suficiente, porque por lo visto en esta sociedad sigue habiendo mucha gordofobia. Este es el tema del que quería hablar y ha estado inspirado por dos cosas. Primero, la polémica que ha habido con Mara Jiménez, que ha presentado su libro y bueno, supongo que lo habréis visto, y si no os pongo un poco en contexto. Mara Jiménez es una chica que hace promoción de la salud mental, defendiendo el body positive. Básicamente lo podríamos definir y resumir así, que impulsa que todo el mundo tiene que quererse en todas las formas posibles. Además creo que también es actriz y tiene una obra musical. Bueno, no lo sé. No la sigo muy de cerca, pero sí que es una persona que me gusta mucho, que comparto sus ideales y estoy a tope con ella. Entonces, bueno, la polémica ha sido que ha presentado su libro y una persona que estaba en el público en esa presentación y le hizo una serie de preguntas, y de esa serie de preguntas se cortó un clip en el que echaban a esa persona por preguntarle lo que le preguntó a Mara Jiménez, que básicamente no me acuerdo de toda la conversación, pero he visto el clip entero para tener contexto, y ella le contesta súper bien. Le pregunta que de igual forma que está mal visto que se promuevan imágenes que promueven anorexia o algún tipo de trastorno de alimentación, pero en cambio que se promueva la obesidad no está mal visto, algo así, y entre otra serie de cuestiones. Eso fue lo que se planteó y ella creo que le contesta súper bien, pero al final la persona, yo creo que está ahí para lo que está, que era para hacer el vídeo y crear polémica, y al final yo creo que ella lo notó y pidió a seguridad que se lo llevasen, y de ahí se ha creado la polémica. Y después otra cosa que me ha inspirado es que he visto que Pelaños, un TikToker, ha subido un vídeo sobre gordofobia también, porque él fue una persona gorda cuando era adolescente y también hablaba sobre el tema. Entonces yo quisiese dar mi perspectiva y mi punto de vista sobre varios aspectos, y me gustaría tratar varios puntos. Entre ellos, primero de todo, la gordofobia. Me gustaría dar mi opinión como psicóloga y además como persona, o sea, ya no solo como profesional, sino ya mi punto de vista personal. En primer lugar, me gustaría definir la gordofobia, porque puede que se confunda el término gordofobia. La gordofobia es el odio y el rechazo, o incluso la violencia, de esas personas que son gordas y únicamente lo sufren por ser gordas. Es decir, personas que rechazan a otras personas únicamente por ser gordas, por su aspecto físico. Esto creo que hay personas que lo están confundiendo en las redes sociales, y están confundiendo que estas personas como Mara, que luchan contra la gordofobia, porque eso es su lucha principal, contra la gordofobia, dicen que están promoviendo la obesidad. Promover la obesidad sería, por ejemplo, invitar a las personas que los siguen a tener hábitos poco saludables, a no hacer ejercicio, a comer fatal y a promover que todo el mundo esté gordo. Yo creo que al menos lo que yo he percibido de estas personas es que el mensaje que intentan transmitir es que todo el mundo tiene que aceptarse, esté en el punto de la vida en el que esté, pero tanto estés gordo, estés flaco, estés en enorme peso, estés obeso, hay que aceptarse en el punto en el que uno esté, y a partir de ese punto ir mejorando. Aceptación no implica resignación, que eso creo que lo he explicado en varios podcasts o en varios episodios, porque creo que es algo muy importante que la gente tiene metido en la cabeza, que si acepto que estoy en este cuerpo y me quiero tal y como soy, quiere decir que me resigno a estar en el mismo punto en el que estoy toda la vida. No, tú aceptas el punto en el que estás, porque tú te tienes que querer todas las partes de tu cuerpo, estés en el punto en el que estés, porque esto lo habréis escuchado muchas veces, pero es que me parece que es así, que es el motor de tu vida, es el motor de todo lo que vayas a conseguir en la vida y lo que te permite estar aquí ahora mismo. Entonces hay que aceptarlo, valorarlo por lo que es.
puede que hayan hábitos poco saludables, trastornos mentales, trastornos físicos que nos hayan podido llevar a tener un físico que quizás no es el que nos gustaría tener en ese momento, y podemos trabajar quizás, si es posible, en acercarnos más al cuerpo en el que nos sentimos cómodos y saludables, pero aceptarlo no significa resignarse. Y yo creo que ahí es donde está habiendo la polémica, porque hay personas que piensan que ser body positive o promover o estar en contra de la gordofobia significa promover la obesidad. Y yo creo que ahí es donde la gente no entiende. Entonces, de estos días me estoy dando más cuenta que nunca, porque yo pensaba que habíamos avanzado bastante en que la sociedad es gordófoba. Yo hoy en día, en mis propias carnes, ya no lo sufro porque ahora no estoy gorda, pero lo he estado y he sufrido la gordofobia de la sociedad. Lo que pasa que fue años atrás y yo pensaba que ya habíamos superado ese punto y que habíamos avanzado bastante más, pero es que en TikTok estoy viendo últimamente una cantidad de personas que hacen dúos o están en contra del discurso de estas personas que promueven el body positive con los mismos discursos que, es decir, promoviendo los mismos estereotipos de toda la vida, que es que una persona gorda significa que es vaga, una persona gorda significa que no come bien, que no hace ejercicio, que no tiene fuerza de voluntad. Y aquí me gustaría aportar mi experiencia personal, y no solo mi experiencia personal, sino que soy el testimonio de una persona que tiene muchísima fuerza de voluntad, porque yo he tenido trastorno de alimentación por restricción, es decir, que yo he estado días sin meterme nada en la boca, y eso yo creo que es lo que las personas que dicen que se promueve la obesidad dicen, que las personas gordas lo que les falta es fuerza de voluntad, y que todo el mundo yendo al gimnasio, haciendo ejercicio, comiendo bien puede tener un cierto cuerpo, y yo creo que en la mayoría de casos es verdad, pero aquí lo que no estamos teniendo en cuenta son los trastornos mentales, porque muchos de los casos de obesidad detrás esconden un trastorno de atracón no diagnosticado, lo que sería lo mismo que adicción por la comida. Tú que no vas a un adicto a cualquier tipo de sustancia y le dices, es que eres un adicto, es que no tienes fuerza de voluntad, es que, y le empiezas a insultar porque tiene una adicción. Bien, las adicciones son muy complejas, muy multifactoriales, hay muchos aspectos que se deben tratar y son muy complicadas de gestionar. ¿Qué quiere decir? Que no implica solo fuerza de voluntad, no implica solo llevar un estilo de vida saludable, va más allá, porque el trastorno de atracón, por ejemplo, existe una compulsión hacia la comida, los ataques, y la bulimia también existe, esta compulsión hacia comer descontroladamente, y la persona que lo está experimentando se siente completamente fuera de control. Y lo que yo creo que no tienen en cuenta también estas personas es que la persona que sufre un trastorno de atracón, un trastorno de bulimia o cualquier tipo de trastorno de la conducta alimentaria en el que sientes que pierdes el control en cuestión de la comida, es que después existe un sentimiento de culpa tremendo. Es decir, yo lo he podido experimentar en mis carnes, yo no he tenido trastorno de atracón, pero he tenido bulimia, que la diferencia principal entre estos dos trastornos es que en la bulimia hay conductas de compensación y en el trastorno de atracón no, lo que quiere decir que una persona que tiene diagnosticada bulimia, después de darse el atracón, intentará compensar el haber comido tanto dejando de comer o haciendo mucho ejercicio. Y la persona con trastorno de atracón se siente muy mal, extremadamente culpable, pero no intenta compensar esa conducta intentando adelgazar. Esa sería la diferencia principal. Pero al final existe esta imagen mental de bulimia, anorexia, persona delgada, persona que tiene mucha fuerza de voluntad, que deja de comer, persona con trastorno de atracón, que serían personas que normalmente suben mucho de peso, porque cuando tienes estos atracones y esta compulsión por la comida, al final ingieres tanta cantidad de comida que inevitablemente te lleva a ganar peso. Se sufre muchísimo porque tienes una sensación de falta de control constante sobre tu vida, porque piensas, si no puedo controlar mi cuerpo y este tipo de mensajes que nos han metido en la sociedad, ¿cómo voy a ser capaz de controlar mi vida? Y a mí me daban estos atracones, y quiero desestigmatizar un poco esto, y que si tú estás pasando por lo mismo, quiero que sepas que se puede salir de ahí,
Yo llevo mucho tiempo sin darme atracones y muchísimas otras personas también son testimonios de que estos trastornos se pueden gestionar, se puede superar, por así decirlo. Puedes avanzar en este trastorno y dejar de tener estos atracones. Y igual que yo lo he tenido en bulimia, el trastorno por atracón igual. Y yo quiero desestigmatizar y decirte que no estás solo y que hay muchísimas personas que yo creo que no son diagnosticadas porque les da vergüenza ir al médico y decirle que no puedo parar de comer. Y es un trastorno porque tu conducta alimentaria está trastornada y no porque tengas falta de voluntad o porque haya algo mal en ti, sino porque tienes una dificultad, un trastorno mental que necesitas ayuda para volver a recuperar la normalidad en cuestión a la relación con la comida o la relación con tu cuerpo o lo que sea. Y eso necesitas ayuda profesional. Entonces, que no te dé vergüenza porque los profesionales entienden tu caso. La mayoría, yo sé que hay casos en los que se ha tenido una relación con los profesionales muy... Yo sé que hay mucha gente que ha ido al médico y que le ha dicho, aquí lo que te pasa es que estás gordo. Y a mí lo que me sorprende es que en estos casos no se investigue y no se intenta hacer un diagnóstico de si hay algún trastorno mental detrás, porque detrás de problemas de comida, de obesidad, también hay muchas veces detrás el trastorno por atracón, que yo sé que no es en todos los casos, hay muchísimos. La obesidad es multifactorial, pueden haber muchos factores que te lleven a estar obeso, ya sea de salud física también, no tiene que ser solo salud mental, pero en muchos casos quiero incidir yo, claro, es mi campo en la salud mental. ¿Y tú te piensas que una persona que se ha dado atracones no se siente culpable después para que tú vengas a machacarla más encima y a decirle que no tiene falta de voluntad, que no? Y por eso normalmente las personas que comen tanto comen a escondidas y después tú las ves y dices, pues si come súper poco. Porque se dan los atracones a escondidas porque les da vergüenza. A mí me da muchísima vergüenza que los demás me vieran comer. Y yo gané muchísimo peso aún teniendo bulimia. Yo gané... mi máximo he llegado a estar en... Yo no me gusta mucho hablar de peso porque sé que pues, se pueden hacer comparaciones, pero para que veáis que gané peso, yo llegué a los 60 kilos, yo soy una persona pequeñita, yo mido unos 63, que mi novio me dice que mido unos 60, pero ella mide unos 63, y llegué a pesar 60 kilos, que no es estar gorda, ni muchísimo menos, pero había ganado bastante peso en relación a cómo yo estaba normalmente. Entonces, los demás podían ver que había ganado peso y a mí eso me daba vergüenza. Yo no salía a la calle, yo miraba a la gente. Yo recuerdo que miraba por la ventana y pensaba, ojalá poder ser normal, ojalá poder tener la vida que tienen estas otras personas que no tienen esa falta de control, que están llevando una vida normal. Y esa sensación de que tu vida está completamente dominada por la comida es indescriptible. O sea, es que es la peor etapa de mi vida fue esa, porque tenía una sensación de eso, de falta de control. Y para que vengan 4 personas a hacerte un vídeo y a decirte lo mala que es la obesidad, que no promuevas la obesidad por estar incitando a las personas que se quieran sin importar tu cuerpo, que es desde donde se tiene que hacer el cambio. El cambio no se tiene que hacer desde el castigo, desde decirte es que estás horrible, es que eres gordo, es que estando gordo eres la lacra de la sociedad, no tienes fuerza de voluntad, eso es lo que te pasa. Yo me daba esos atracones, pero después igual estaba 3 horas en la elíptica haciendo ejercicio, a punto de desmayarme. Eso es tener mucha fuerza de voluntad, porque yo me encontraba fatal y aún así no me bajaba de esa elíptica por la sensación de culpa de haberme comido tanta comida. Yo me iba a caminar horas y horas, me compré una elíptica, ya lo he dicho, también tengo una bici de hacer spinning, que eso ahora mismo si la utilizo es porque tengo una buena relación con la bici, pero yo hacía horas y horas de cardio, después estaba horas sin comer, mi mente no podía parar de pensar en cómo compensar el haber comido tanto. Tenía mucha fuerza de voluntad y aún así gané peso. Gané peso porque no todo es fuerza de voluntad y cuando existe un trastorno mental es muy complejo para que venga alguien a simplificarlo en es que no tienes fuerza de voluntad. Yo sé que este está siendo un episodio que lo estoy haciendo un poquito desde la indignación, porque me indigna ver ciertas situaciones y obviamente yo también
digo aquí que cuando he ganado más peso ha sido cuando peor me he encontrado físicamente. Yo sentía, normalmente en las temporadas que he ganado más peso, que estaba 8 kilos por encima de lo que estoy ahora, o 10, incluso 10 kilos por encima de lo que estoy ahora, y yo sentía que me pesaba el cuerpo. Pero yo no quería estar así tampoco. Y no era una cuestión, lo digo, de no querer cuidarme más, de no querer tener hábitos saludables. Yo intentaba tener hábitos saludables, yo intentaba moverme, yo intentaba hacerlo todo, pero cuando hay un trastorno mental detrás necesitas ayuda profesional. Y que alguien me viniera de fuera y me hiciese sentir culpable, porque algunas veces, inconscientemente, porque yo sé que esto no se hace con intención de hacer daño, pero los típicos comentarios de has ganado peso, o mis padres cuando vivía con ellos que iban al armario y me decían ay, falta comida, ¿dónde está toda esta comida? Yo me sentía tan mal que solo me hacía obsesionarme más con la comida, más con querer adelgazar, y aún engordaba más porque entraba en el bucle de obsesión por la comida y incrementaban mis compulsiones por la comida. Después, el restringir después te lleva a tener compulsiones por la comida, por lo que es completamente contraproducente. Y lo que digo, desde el castigo raramente se consiguen los resultados que queremos. Siempre se tiene que hacer todo desde la promoción de la salud y tampoco desde el refuerzo, pero no el refuerzo del físico, porque esto es algo que yo quería también address, que quería como recalcar que desde el refuerzo de lo físico tampoco conseguimos mucho más que el incrementar la obsesión por lo que uno come en forma negativa, es decir, de incrementar la obsesión desde las calorías, desde la restricción en lugar desde la promoción de la salud. Yo tenía la formación psicológica, no tanto la nutricional, y por eso no me voy a basar tanto en hablar de nutrición, porque de eso ya hablan los profesionales de nutrición y yo tampoco, no es mi campo, pero yo quería decir que desde que hice un tratamiento desde diferentes disciplinas, es decir, yo no solo iba al psicólogo, sino que también iba a una nutricionista, me ayudó a tratar mi trastorno muchísimo mejor. Es decir, de hecho, algo que es curioso es que yo empecé a ir a la nutricionista porque yo tengo un problema, el problema de la barriga del que hablo siempre, vaya. Yo tenía un problema de tripa y fui a la nutricionista para tratar eso, para averiguar qué alimentos podía comer, qué dieta me iba mejor para mí, qué no. Y también le comenté lo del trastorno de alimentación que estaba pasando al mismo tiempo. Y ella me animó, me motivó a que llevara un cierto estilo de alimentación, y gracias a eso, colateralmente, mi trastorno de alimentación mejoró. Obviamente también porque yo estaba yendo al psicólogo, eso es una parte fundamental, pero había ciertas comidas que me hacían de trigger. Es igual que en una adicción, te recomiendan no pasar por los sitios en los que consumes porque eso te puede hacer de trigger, te recomiendan no... Los que están en recuperación o en rehab del alcohol no pueden beber alcohol porque eso les puede llevar a... Porque una vez lo pruebas, te activa el chip y es muy difícil controlar esa compulsión o esas conductas adictivas. Entonces, no probar ciertas comidas, en mi caso eran las comidas que tenían azúcar, básicamente, y las comidas que tenían azúcar y las comidas de dieta, a mí me llevaban a tener atracones. ¿Por qué? Porque no me nutrían. Yo lo que necesitaba es llevar una dieta rica en nutrientes. Es decir, lo primero que me dijo mi nutricionista, que no es lo que tenéis que hacer vosotros, te estoy hablando de mi caso. Lo primero que me dijo la nutricionista es: necesitas dejar todos los alimentos que tengan edulcorantes y que sean de dieta. A partir de ahora, todo lo que vas a comer es entero. Yogures enteros griegos, leche entera, en mi caso sin lactosa. Comidas nutritivas, que realmente las comas y tu cuerpo se sienta saciado, porque te comes un yogur desnatado y eso tiene edulcorantes y encima la información nutricional, es que claro, ahora es mi campo, ¿vale? No me salen las palabras, la
nutritivamente no te llena, no te aporta lo que te tiene que aportar. Entonces, ¿qué pasa? Que tu cuerpo te va a seguir mandando señales de hambre. No voy a hablar del tema porque puedo meter la pata porque no soy nutricionista. Pero en el caso, que hay muchos factores a tener en cuenta a la hora de tratar un problema de trastornos de la conducta alimentaria, y en ningún caso hablar castigando o diciendo que las conductas que eso promueve la obesidad no tiene ningún sentido. Y yo lo que te quería decir desde aquí es que es muy normal que todos tengamos algunos estereotipos asociados a la obesidad, ¿de acuerdo? Como los que he dicho, de comer ciertos alimentos o tener un determinado físico significa que tienes falta de voluntad. Estar gordo significa que no tienes fuerza de voluntad. Estar gordo significa que te atiborras a comida todo el día, que estás comiendo todo el día. Estar gordo significa y tal. 1000 estereotipos que hay instaurados en la sociedad desde hace muchísimos años. Pero yo te digo, ahora con toda la información que tenemos en nuestras manos, sabiendo que muchas personas tienen trastornos mentales y que haciéndole ciertos comentarios lo único que hacemos es promover más que esa persona se obsesione y tenga problemas, que ese ciclo se retroalimente para esa persona y en lugar de salir de esa obesidad y enfocarse hacia tener salud y no un determinado aspecto físico, lo único que estamos haciendo es que entre más en este círculo y que si sale de este círculo sea para entrar en otro, como sería el de la restricción y el de otros tipos de trastorno de alimentación, o sea que saltaría de uno a otro. No tiene ningún sentido la forma de enfocar todo esto y como he dicho, obviamente cuando ganas más peso normalmente vienen asociados algunas dificultades, como a mí por ejemplo me pesaba más el cuerpo, pero es normal, tienes un peso más, tu cuerpo tiene que mover más peso y eso implica que se te dificulte. A nadie le recomiendo. Imagínate, cuando sales de una comida, de eso que típico de comidas familiares de Navidad, y acabas de comer mucho, tu cuerpo se siente muchísimo más pesado y en ese momento te cuesta hacer más todo y que lo que necesitas es echarte, hacer una siesta, hacerte una siesta y descansar. No te apetece hacer nada. Por eso cuando comemos mucho, cuando tenemos atracones, al final nuestro día se paraliza en cierto sentido porque tu cuerpo que le pesa, que está agotado. Entonces hay que promover salud, obviamente. Hay que aceptar el físico y querernos como estamos y desde la aceptación iniciar un proceso hacia estar con la mejor salud que podamos tener y cuidar a nuestro cuerpo de la mejor forma que lo podamos cuidar, desde el respeto y desde no hablarle mal. Si tú te imaginas a un padre chillando a un niño de pequeño, dices, no es la mejor forma de enseñarle y de cuidarle, la mejor forma es acompañarle de otra manera, enseñarle que hay que quererse tal y como es y enseñarle hábitos para que pueda mejorar su vida o acompañarle, llevarlo a un profesional si tiene alguna dificultad, pero en ningún caso machacarle. Y es lo que se está haciendo, creo, hoy en día y se ha hecho siempre con las personas engordas. Entonces, ¿qué quería decir con todo esto? Que me estoy enrollando un montón. Es que es un tema que a mí me toca muy de cerca porque es que además yo he estado gorda de pequeña y he sufrido la gordofobia en mis propias carnes. He sufrido después los trastornos de alimentación que pueden venir asociados a sufrir esa gordofobia y a obsesionarte con el físico y a recibir solo refuerzos positivos cuando tienes un determinado físico. Por eso digo que aquí es el mensaje importante y desde el granito de arena que cada uno puede aportar para evitar que se siga promoviendo la gordofobia hoy en día, y es normal y todo el mundo puede tener estereotipos asociados a determinados cuerpos porque nos los han metido en la cabeza y porque eso tú no lo vas a quitar. O sea, no. Si te han metido esos mensajes se manifiestan de alguna manera hasta que tu forma de pensar cambia el chip o hasta que después de muchas repeticiones te cambia tu respuesta automática, pero es normal que si tú ves a una persona que tiene un determinado físico te puedan venir ciertos pensamientos automáticos a la cabeza. Pero, lo dicho, sin hablarnos desde la culpa, no te sientas culpable por tener estos pensamientos automáticos basados en estereotipos o en mensajes que has recibido. Yo siempre digo que en este canal, en este podcast, siempre todos los mensajes que yo lanzo es para que uno reflexione y no para que se sienta culpable. Entonces, desde tu capacidad racional puedes pararte y decir, vale,
antes de yo abrir la boca o tener cualquier comportamiento que haga sentir mal a la otra persona, porque yo tengo información que desmiente estos estereotipos y que además yo no tengo que juzgar a ninguna persona por su físico, porque su físico es únicamente una apariencia y no tiene nada que ver con lo que yo pueda pensar de esta persona, que son estereotipos la mayoría de veces. Entonces, el pensamiento automático no lo puedes evitar, pero sí que tienes control sobre lo que vas a decir, lo que vas a hacer, cómo te vas a comportar con esa persona y el tipo de interacción que vayas a tener con esa persona. Así que, pensamiento automático, no te sientas culpable, pero después piensa antes de hablar, tienes capacidad racional, tienes muchísima información hoy en día que desmienten esos estereotipos y que todos somos dignos de amor, no importa nuestro físico ni nada. Lo importante es querernos sin importar nuestra apariencia y nuestro estado físico, y a partir de ahí iniciar el cambio hacia estar lo mejor posible con nosotros mismos. Y eso, desde el amor y desde el respeto se consiguen muchísimas más cosas positivas que desde el castigo. No te castigues, eres maravilloso, no importa el físico, y entiendo que hayas recibido muchísimo castigo a lo largo de tu vida por verte de una determinada manera. Yo lo he sufrido también y entiendo que a veces te sientas mal con tu cuerpo, es normal, todos tenemos inseguridades y lo que digo siempre, los pensamientos automáticos no los podemos controlar, pero sí que podemos controlar qué hacemos con ellos y lo que hacemos después de que aparezcan. Y toda esta chapa, porque estoy completamente en contra de la gordofobia, y cualquier mensaje más en este tema yo creo que es aportar un granito de arena, así que este es el mío. Me he repetido mucho, I know. No lo tenía muy preparado y es que podría continuar porque es que podría meter mi experiencia y tal, pero bueno, que me voy a hacer muy pesada, así que te mando un besazo y eso, que aceptación no importa el envoltorio de tu cuerpo, eres maravilloso o maravillosa y siempre desde el cariño y desde el amor.